Bien, buenos días. Buenos días con todos. Bien, buenos días. Vamos a trabajar hoy día la semana 12. Bueno, la semana pasada trabajé con ustedes la semana 11. Bueno, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Las semanas conmigo, ¿sí? Bueno, vamos a ver cualquier pregunta que ustedes tengan. Me prenden el chat, o bueno, más dicho, prenden su micrófono o escriben al chat, ¿ok? Entonces, si quiere que repite los ejercicios, me lo dicen o escribe, como le dije, ¿no? De forma ya sea por el micrófono o por el chat, ¿ok? Eh, Empezamos esta semana lo que es geometría del espacio, ¿no? Entonces, la semana 12, 13, 14 y 15 se trabaja lo que es geometría del espacio. ¿Ok? Bueno, en esta semana 12 vamos a ver la parte introductoria de geometría del espacio. Vamos a dar unas definiciones, ¿sí? Y ya en la siguiente semana empezamos con los sólidos, ¿no? ¿Sí? Los sólidos que vamos a estudiar, como es el prisma, la pirámide, el cilindro, las superficies de revolución, que es el cilindro, cono y esfera, ¿no? Entonces, esos son los sólidos que vamos a estudiar a partir de la siguiente semana, ¿sí? Vamos a ver hasta la semana 15. Y bueno, entonces en esta semana vemos la parte introductoria, ¿sí? Con respecto a geometría del espacio. Vamos a utilizar para resolver, vamos a colocar una que otra formulita, más que todo son definiciones, ¿sí? Y para resolver ese ejercicio bastante nos ayudamos con la parte de geometría plana, ¿ok? Entonces es importante manejar, ¿sí? Que hayamos visto bien de la semana 1 a la 11, ¿no? Lo que es la geometría plana, ¿ok? Bien, entonces voy a comenzar, quería hacer esa parte introductoria a esta nueva parte de geometría que viene a ser geometría del espacio, ¿sí? Para comenzar. Bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ok, a ver. Ahí está. Bien, ahora sí. Si por ahí algún problema no se me escucha o no se ve, por favor me avisan, ¿ya? Ahí está, geometría del espacio, la semana 12. Entonces ustedes ya saben que en su diapositiva tienen ya ustedes tienen, bueno, en las diapositivas tienen ustedes su teoría, pero le pueden hacer las capturas a la parte teórica que yo voy a compartir ahorita con ustedes, ¿ya? A ver, entonces vamos a un ratito, voy a colocar acá silenciador para que no me haga bulla. Ok, ahora sí. Listo. Bien, mira, entonces, plano. Primero vamos a ver qué es un plano. Bueno, una determinación de un plano. ¿Cómo determinamos un plano? El postulado nos dice que dado tres puntos no colineales, si tenemos tres puntos no colineales, entonces va a existir un único plano que los contiene. Entonces va a existir un único plano que los contiene. Entonces, si tengo punto A, un punto B, un punto C, entonces por aquí va a haber un plano, un único plano que los contiene. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el plano que los contiene. ¿Ok? La notación de plano que nosotros hacemos es colocar aquí, ¿no? Plano P, o simplemente colocamos, pues, un P, así como está en la esquina, ¿no? Y esto me va a indicar el plano P, o de repente coloco los tres puntitos, ¿no? Por donde pasa ese plano y un pequeño paralelogramo, ¿no? Lo representamos con un paralelogramo, mayormente representamos con un paralelogramo y lo denotamos de esta manera, ¿no? Mayormente usamos esta notación y no tanto esta, pero esta es la que más utilizamos, la notación de plano, ¿ok? Cuando vamos a referirnos a un plano. Si tres o más puntos pertenecen a un mismo plano, se les llama coplanares, ¿no? Estos se le llaman puntos que son coplanares porque están en un mismo plano. ¿Ok? Teoremas. ¿Qué teorema vamos a ver con respecto a la determinación de un plano? Un plano viene determinado ¿por qué va a estar determinado? O sea, aparte del postulado que tres puntos determinan un plano, o sea, si yo tengo tres puntos no colineales, entonces va a existir un único plano. Otra forma de determinar el plano es con una recta y un punto exterior a dicha recta. Si tengo una recta L y un punto C, entonces ellos dos me van a determinar un plano. Ahí está el plano P. Dos rectas secantes también me determinan un plano. Ahí está. Dos rectas secantes, ellos me van a determinar un plano. Dos rectas paralelas, ahí está L1, L2, también me determinan un plano. Entonces, ellos determinan
un plano, ¿ya? Eso es lo que me va a determinar un plano. Bien, entonces le pueden hacer ahí una captura. Entonces estamos viendo la parte de plano, cómo determinamos un plano, la notación, ¿no? Y cómo representamos. Bien, seguimos. Seguimos entonces con la parte teórica. Posiciones relativas entre dos planos. Si yo tengo dos planos, los planos pueden ser paralelos, ¿sí o no? Así, ¿no? Entonces un plano P puede ser paralelo a un plano H, lo representamos de esta manera, como está aquí, y la notación es esta de acá, pues, ¿no? ¿Qué significa? Que la intersección entre esos planos es vacío. Otro, que los planos pueden ser secantes. Si tengo un plano P y acá un plano H, entonces ellos se intersecan y la intersección entre ellos siempre viene a ser una recta. Entonces ahí está, ¿no? Voy a borrar un ratito para que copie, pongo una captura. Entonces, los planos pueden ser paralelos, secantes, ¿no? Entonces ahí la intersección entre dos planos siempre va a ser una recta. ¿Está bien? Viene a ser una recta la intersección entre dos planos. ¿Ok? Bien. Seguimos. Ay, ¿le hicieron la captura? ¿Sí? Seguimos. Rectas alabiadas. Mira, luego tenemos, como hemos visto las posiciones de dos planos acá, ¿sí? La posición de dos planos tenemos paralelas, secantes. También tenemos posiciones relativas de una recta con un plano, ¿no? Entonces, cuando tienes las posiciones relativas de una recta con un plano, bueno, la recta, por ejemplo, puede ser paralela al plano, ¿sí o no? Así. Y la intersección es igual al vacío, ¿no? Es recta paralela al plano. Otro, si tú tienes un plano por aquí, por acá puede haber una recta que lo intersecta. Bueno, acá la intersección viene a ser siempre un punto. Un punto siempre va a ser la intersección entre una recta y un plano. ¿Ok? Luego, si tú tienes un plano, la recta puede estar contenida en el plano, ¿sí o no? Así. Entonces aquí L, esta recta está contenida en el plano. Son posiciones relativas de una recta con un plano. Luego tenemos las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Si yo tengo un plano, acá hay un plano, entonces en ese plano puedo encontrar dos rectas secantes. Así es. En un plano puedo encontrar ¿qué cosa? En un plano puedo encontrar dos rectas paralelas, que ya saben cómo son. Y el tercero tenemos las rectas alabiadas, que son estas. Estas de acá las conocemos, ¿sí? Pero esta de acá no. Entonces es por eso que lo colocamos ahí directo, ¿sí? Que son las rectas alabiadas. ¿Qué vienen a ser rectas alabiadas? Decimos, dos rectas alabiadas vienen a ser dos rectas que están en distintos planos y no tienen ningún punto en común. O sea, por ejemplo, acá tengo el plano P y acá tengo un plano Q. Entonces, en el plano Q voy a tener la recta L1, acá está. Y en el plano P voy a tener a la recta L2. Ambas rectas no se intersecan porque uno está por acá encima y el otro está por acá abajo, por el fondo, ¿no? No está por atrás, está por atrás. Así aparecen las rectas, ¿está bien? Entonces uno está por arriba, el otro está por el fondo abajo. Entonces, ambas rectas están en distintos planos, porque uno está en el plano P y el otro está en el plano Q. Y la intersección entre ellas es igual al vacío. Entonces, a ello llamamos nosotros rectas alabiadas, ¿ya? Entonces, en una forma común nosotros trabajamos, por ejemplo, acá está L1 y por acá está L2, ellas no se intersecan, porque esto va así hasta el fondo y esto va por acá adelante, ¿no? No se intersecan. ¿Ok? Entonces, y se sobreentiende que por acá hay planos, pues, ¿no? Planos que los están conteniendo a cada uno. ¿Sí? Entonces, mayormente dibujamos así las rectas alabiadas. Ahora, de estas rectas alabiadas, ¿qué vamos a estudiar? El ángulo entre rectas alabiadas. ¿Cómo determinamos el ángulo entre las rectas alabiadas? Mira, dibujo aquí. Este es L1 y este es L2. Ojo que L2 está en el plano Q y L1 está en un plano por acá. ¿Está bien? En otro plano. Ahí está L1. Entonces, ambas rectas son alabiadas. ¿Ok? Entonces, estas rectas alabiadas, yo quiero hallar el ángulo. Tú me dirás, profesora, pero si no tienen ningún punto de intersección, ¿cómo hallo el ángulo? Bueno, para ello, lo que hacemos es dejar una de las rectas fijas y trazo la paralela de la otra. Por ejemplo, voy a trazar L3 paralelo a L2. L1 lo dejo fija. Entonces, lo que hago es L2, trazar una paralela por acá que intercepte a L1. Ahí está, mira. Este punto de acá es el punto de intersección entre la paralela de L2 y L1. ¿Ok? Entonces trazo la paralela de L2. Siempre tengo que dejar una de ellas fija. Acá he dejado L1.
y de la otra le trazo la paralela, por acá, que interseque a L1. Entonces ahí L3 intercepta a L1 y forma un ángulo alfa. Y ese ángulo alfa viene a ser justamente la medida del ángulo entre las rectas alaviadas. ¿Ok? Entonces de esa manera nosotros vamos a trabajar o vamos a hallar el ángulo entre las rectas alaviadas. ¿Ok? Entonces así vamos a hallar el ángulo entre rectas alaviadas. ¿Sí? Ahora, bueno, una vez que así hallamos el ángulo entre las rectas alaviadas, ¿no? De esa manera que hallamos el ángulo entre las rectas alaviadas, si alfa es igual a 90 grados, a eso se le llaman rectas ortogonales. O sea, las rectas alaviadas van a ser ortogonales si el ángulo alfa es igual a 90 grados. ¿Está bien? Si es igual a 90 grados. Bien, listo. Entonces, ahí está la forma como nosotros vamos a hallar el ángulo entre las rectas alaviadas, ¿ya? Entre las rectas alaviadas. Bien, una captura, seguimos. Eso es lo que vamos a estudiar más, ¿ah? El ángulo entre las rectas alaviadas. ¿Cómo ubicamos? Entonces, en la figura, en los ejercicios que vamos a trabajar, hay que ver, pues, qué recta dejamos fija y qué nos conviene trazar la paralela. De tal manera que tú puedas visualizar bien en el ejercicio, ¿no? Tienes que visualizar bien quién te conviene pasar, cuál se te hace más accesible, ¿no? Para poder trazar la paralela. Eso ya uno lo ve con el ejercicio, ¿ok? Bien. Vamos a ver ahora distancia. Bueno, la distancia entre rectas alaviadas solamente voy a colocar definición. ¿Cómo lo hallamos? Eso no. Porque en los ejercicios no vamos a trabajar con distancia, ¿ok? O sea, para ubicar. Si yo tengo dos rectas alaviadas, ahí está L1 y L2, entonces el segmento, un segmento MN, que es perpendicular a L1 y L2, viene a ser la distancia entre ellos dos. O sea, esa es la definición. La distancia entre dos rectas alaviadas viene a ser aquel segmento que es perpendicular a L1 y L2. Ahora, ¿cuál es el detalle? Profesora, ¿cómo yo ubico en un problema ese segmento, no? Porque si ya está en la figura no hay problema, pero si en el problema necesito hallarlo, entonces ahí vienen a ser procedimientos, pero nosotros no vamos a estudiar, basta con la definición nada más porque no me van a pedir, a nosotros no van a pedir pues allá distancia entre rectas alaviadas, lo que nos piden más es ángulos, ¿ya? Ángulos, pero la definición sí. Esta es la definición entre la distancia, de la distancia entre dos rectas alaviadas. ¿No? Por ejemplo, mira, un ejemplo para ver a lo que hemos visto de rectas alaviadas. Yo tengo aquí un cuarto, ¿sí? Estoy en un cuarto acá está su ventana. Entonces, tengo el cuarto aquí de forma rectangular, ¿no? ¿Sí? Ahí acá está el techo, ¿sí? Acá está el piso y acá están las paredes, ¿no? ¿Sí? Las paredes de acá, ¿ok? Entonces, observas, por ejemplo, una recta alaviada, voy a considerar en este lado de la pared, este de acá. Entre la pared que acá con el techo. Ellos dos, la intersección de ellos dos, este es AB. Esta es una recta alaviada. ¿Ok? La otra recta alaviada está aquí abajo, entre el piso y esta pared. ¿Ok? Son ejemplos de rectas alaviadas. Entonces dice, profesora, entonces yo considero estas líneas, ¿no? Que son las intersecciones entre la pared y el piso y el pared y este techo. Entonces, ¿pueden ser rectas alaviadas? Sí. De repente puedes ubicarlo por acá también otra, ¿no? Entonces eso ya depende. A modo de ejemplo estoy considerando esas dos. Entonces yo te digo, profesora, si yo quisiera el ángulo entre ellas dos, ¿qué hago? Ah, bueno, como son rectas alaviadas, lo que voy a hacer es esto. De esta de aquí, bajo su paralela. ¿Qué dejo fijo? El amarillo. El amarillo dejo fijo y como esta de aquí, arriba, la intersección con esto de abajo son paralelos ya, entonces lo bajo. Y al bajarlo, el ángulo que está aquí, entre ellos dos, este 90, ese viene a ser el ángulo entre las rectas alaviadas. Ese de ahí es el ángulo entre las rectas alaviadas. ¿Te das cuenta? Ahora, mira, profesora, ¿y qué pasa si yo lo subo? Igualito. Si tú subes el amarillo, lo dejas fijo, por acá va a estar. Y esto de aquí es paralelo a este de acá, ¿sí o no? Estos son paralelos, aquí. Y profesora, entre ellos dos, ¿cuánto forman? 90 también. Porque son rectángulos, estamos considerando rectángulos el techo, el piso, la pared como rectángulos, ¿no? ¿Sí? El perímetro. Entonces, es 90, igualito es el mismo. Donde tú ubiques, el ángulo va a ser el mismo ahí entre las rectas alaviadas. ¿Ok? Ahora, y la distancia sería unir solamente A con D, porque tú sabes que esta arista de acá, esto de acá es perpendicular abajo y es perpendicular arriba. Entonces, como es la distancia, ahí tienen ya justamente la distancia. Esa es la distancia entre las redes. Es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para que ustedes vean cómo se ubica el ángulo en la vida cotidiana, ¿no? El ángulo entre rectas alaviadas o la distancia entre esas rectas alaviadas, ¿no? Ahí se ve directamente, ¿no? ¿Sí? Bien.
Una captura y seguimos con la teoría, ¿ya? Esta parte de la teoría, cuando vamos a trabajar geometría del espacio, es un poquito más amplia que geometría plana, ¿sí? Entonces, trato de verla bien para que podamos trabajar los ejercicios, ¿ya? También ustedes, bueno, que repasen, vayan viendo la parte teórica de las semanas que nos toca, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la semana 13 pueden estar viendo de repente la parte teórica, yo lo refuerzo ahí en la clase, ¿ok? Recta perpendicular al plano, eso vamos a utilizar también bastante. Entonces, ¿qué me dice la definición? Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas secantes contenidas en el plano que pasan por sus pies. O sea, tengo mi plano P y esta es la recta L, donde O es el punto de intersección entre la recta y el plano. Entonces, si yo trazo una recta L1 que pase por O y que esté contenido en el plano P, ¿no? Ahí va a ser 90 grados. Trazo una recta L2 que pasa también por el punto O y está contenido en el plano P, 90. Entonces todas las rectas que yo voy a trazar, o sea, todas las rectas que van a estar en el plano P y pasan por el punto O, van a formar siempre 90 grados. Y eso es porque la recta es perpendicular al plano. O sea, yo digo así, ¿no? L perpendicular al plano P. Si la recta L, si me dicen que la recta L es perpendicular al plano P, significa que todas las rectas que pasen por el punto de intersección entre L y O y el plano P va a formar siempre 90 grados, así como está en la figura. ¿Ok? Ahora, tú me digas, profesora, ¿y qué pasa si yo quisiera saber, si me dan de dato, bien, si me dan de dato que esa recta es perpendicular al plano, en mi ejercicio, bien, aprovecho, pues cualquier recta que pase por la intersección forma 90. Pero me dice, profesora, ¿y qué pasa si yo quisiera saber cuándo una recta es perpendicular a un plano? Ah, entonces me dice, profesora, entonces yo tengo que trazar las rectas y comprobar que todos son 90, 90, 90, no. Un teorema me dice que basta que sea perpendicular a dos de ellas y ya puedes decir que es perpendicular a todo el plano. O sea, si tú tienes un plano P y tienes una recta L, así solamente L y O punto de intersección, y vas a trazar una recta L1 en el plano P que es perpendicular a L. Trazas una recta L2 que es perpendicular a L, ¿sí? Está en el plano P. Entonces, si tú tienes, acá, ¿no? Si tú tienes que L1 es perpendicular a L, y L2 también. Entonces, si este L es perpendicular a dos rectas que están en el plano P, entonces yo puedo decir que la recta L va a ser perpendicular a todo el plano. ¿Qué significa? Que si hay una tercera recta por acá, aquí también va a ser 90 grados. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir para poder garantizar cuándo una recta es perpendicular a un plano. ¿Basta a dos? Ya. Profesora, ¿y si es a uno solo, por ejemplo, así? No, ahí sí yo no puedo decir nada. O sea, yo solamente tengo que L es perpendicular a L1, sí. Y profesora, y si hay un segundo, ¿yo puedo decir que esto es 90? No, no puedo decir, porque solamente es a 1. Tiene que ser mínimo a 2 para poder decir que es perpendicular a todo el plano, así como dice en el teorema. ¿Ok? Entonces le hacen una captura. Vamos a ver también recta perpendicular. En la mayoría de los ejercicios nos dan de dato que la recta es perpendicular a un plano. ¿Sí? En la mayoría nos dicen la tal recta es perpendicular a tal plano. Nos dan de dato ya. ¿Ok? A ver, una captura, seguimos. Teorema de las tres perpendiculares. Este teorema es importante porque lo vamos a utilizar, ¿sí? Este teorema es más importante que el anterior todavía. ¿Qué me dice? Yo tengo un plano P. Ya, vamos a las hipótesis. Trabaja, como su nombre dice, con tres ángulos rectos. Tengo el plano P y voy a trazar la primera hipótesis fuerte, es encontrar una recta perpendicular al plano. Esa es la primera. L perpendicular al plano P en el punto O. Vamos a colocar un punto A en la recta, acá también, en la recta L, ¿no? En la recta L. Ok, entonces, ahí está. L, acá tenemos L perpendicular al plano P, ya. O es el punto de intersección entre la recta y el plano. Entonces, ahí va la primera perpendicular. Me falta la segunda, son tres ángulos rectos, dos ángulos rectos de dato y la tercera es la consecuencia, que me dice el teorema que ahí también va a ser 90 grados. Entonces, la segunda va a ser que en el plano P voy a ubicar una recta OB, que pasa por O, claro está, bueno, una recta que está en P y otra, voy a ubicar otra recta, bueno, ahí es 90 porque la recta es perpendicular al plano, ¿sí? Eso es por el dato que ya nos dan aquí. Y en el plano mismo voy a ubicar otra recta, ahí, otra recta L1
que también que va a ser perpendicular a OB. Entonces acá, mira, primera perpendicular, segunda perpendicular. Entonces, la primera perpendicular es al plano. La segunda es tener dos rectas que sean perpendiculares entre sí, que estén en el plano P y una de ellas que pase por O, que es el punto de intersección. ¿Ok? Entonces me dice, profesora, ahí tengo dos, sí. ¿Y cuál es la tercera? La tercera va a ser la recta que se forma de donde inicia a donde termina. O sea, la primera recta perpendicular al plano inicia desde A, acá, AO, ¿no? Entonces, de A y el otro viene a ser B, que es el punto de intersección entre la recta L1 y OB, ¿no? Entonces, aquí se va a formar una recta. Ahí está, mira. Tienes que darte cuenta dónde inicia y dónde termina. Entonces, acá está la otra recta, que sería la cuarta recta, que va a ser perpendicular a la tercera recta. Y esa es la consecuencia. Entonces dice, primera perpendicular a plano, segunda perpendicular. Con estas dos yo puedo garantizar que esta recta es perpendicular a la tercera. Entonces, primero a la segunda, segunda a la tercera, y la consecuencia es que la cuarta es perpendicular a la tercera. Ese viene a ser el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ok? Entonces, esa va a ser, o eso viene a ser el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, tengo un cuadrado o un rectángulo, ¿ya? Así. Y yo tengo por acá una recta, me dice, se traza PO perpendicular a este rectángulo. Entonces, como es perpendicular, quiere decir que acá es 90 y acá es 90, ¿no? Porque es perpendicular al plano. Y entonces digo, profesora, ¿y qué pasa si yo uno el punto P con el vértice de acá? Ah, entonces yo digo, profesora, ¿aquí yo puedo decir que esto es 90 grados? Sí. ¿Por qué? Primera perpendicular al plano. Segunda perpendicular a esta de aquí. Entonces, si aquí empieza y acá termina, entonces esto de acá va a ser 90 grados a la tercera. Esta es la tercera recta, la segunda recta, y la primera es esta de acá. 1, 2, y acá se forma el tercer ángulo recto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, así vamos trabajando, ¿ya? ¿Ok? Entonces, es importante el teorema de las tres perpendiculares y vamos a utilizar en algunos ejercicios. Ángulo entre recta y un plano. Si tú tienes un plano P y una recta L y quieres hallar el ángulo entre ellos dos, entonces la forma de hallarla, ¿cuál es? Vamos a trazar, vamos a ubicar C, que es el punto de intersección entre la recta y el plano. Ya. Voy a trazar AB perpendicular al plano PA. Voy a trazar AB desde el punto A de acá, de un punto de la recta, voy a trazar una perpendicular al plano P. Ahí está. Entonces, una vez que trazo la perpendicular al plano, acá voy a tener un punto B, ese B lo uno con C. Entonces, trazo una recta que pase por B y C. Entonces, el ángulo que forma esta recta L1, que pasa por B y C, y la recta L, va a ser el ángulo entre la recta L y el plano. O sea, el ángulo entre una recta y un plano es el ángulo entre esa recta con su proyección. Y la proyección ortogonal o proyección es cuando tú trazas la perpendicular al plano y lo unes ahí, y ese es el ángulo que se forma. ¿Ok? Entonces, vas a tener que trabajar con la recta perpendicular al plano, ¿sí? Y la recta que se forma entre ellos dos. Entonces, eso viene a ser el ángulo entre una recta y un plano, ¿ya? Así lo vamos a trabajar, ¿ok? Cuando me pidan o cuando me den de datos también, para poder ubicar en la figura. Se le hacen una captura, seguimos. Vamos terminando ya la parte teórica, ¿ya? Terminando aquí. A ver, un momentito. Bien, vamos a seguir. Mira, vamos a ver ahora ángulo diedro. ¿Qué viene a ser un ángulo diedro? Definición. El ángulo diedro viene a ser el ángulo que viene a ser determinado por la unión de dos semiplanos que tienen una arista en común. Mira, esto es un semiplano P, un Q diré, y este es un semiplano P. Ambos semiplanos, porque el plano es como si el plano fuera así, acá, y el otro está por acá así. Y que acá está su intersección entre ellos dos. Entonces yo he graficado esta parte de arriba y esta parte que está adelante. ¿Sí? Eso es lo que está aquí. Y esta es la intersección. ¿Está bien? Esa es la recta que se intersecan, ¿no? Es de esos dos. Entonces, el ángulo diedro se determina acá. Viene a ser entonces la unión de dos semiplanos que tienen un mismo origen, o sea, acá. Entonces mira,
Nosotros colocamos así. Sus elementos vienen a ser los semiplanos Q y P. A esto se le llama caras. Y la arista viene a ser la recta AB, la intersección entre ellos dos. En la intersección entre ellos dos, que es la recta, a eso se le llama arista. Y la notación que hacemos es diedro P, ABQ, o simplemente le colocamos diedro AB, o solamente puedo colocarlo diedro AB, también así. Porque lo que me interesa es dónde yo voy a trabajar, que es en arista. Aquí es, pero esta es la notación que hacemos. Pero lo que me interesa es la intersección, que le llamamos la arista, ¿ok? Que es esa recta. Acá está mi plano. Nuevamente dibujo mi plano P, mi plano Q, de repente más extendido, y acá está la arista, que es la intersección. Entonces, para poder ubicar la medida de un ángulo diedro, de repente me dicen, la medida del ángulo diedro, PABQ, es alfa, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago para ubicar la medida del ángulo diedro? Lo que hago es esto. En el plano P voy a trazar un rayo que corte perpendicularmente a la arista. Ahí está, OM. Y en el plano Q también voy a trazar otro rayo que interseque perpendicularmente a la arista y también tenga el punto de inicio a O. Ahí está, ON. ¿Te das cuenta? O sea, que tengan un mismo punto en común esos rayos en la arista. Entonces, el ángulo que se forman entre esos dos rayos, ¿no? Va a ser justamente la medida del ángulo diedro. Ahí está, este es el alfa. De esa manera nosotros vamos a hallar la medida del ángulo diedro. Profesora, y si lo hallo por acá de repente perpendicular y aquí también es perpendicular, eso también sigue siendo alfa. O sea, donde tú traces y traces las perpendiculares en un mismo punto de la arista, ese sigue siendo el mismo ángulo que va a ser alfa. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a hallar la medida del ángulo diedro. El ángulo diedro está entre 0 y 180. ¿Sí? Como el ángulo que nosotros conocemos en geometría plana. Y la medida, si el alfa vale 90 grados, se le denomina diedro recto, ¿ya? Si vale 90 grados, se le denomina diedro recto. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Hacer una captura. Vamos terminando ya con esta última diapositiva. Sí, es importante conocer, saber cómo ubicar la medida del ángulo diedro también, ¿ya? Porque hay ejercicios que nos van a pedir o van a darnos de dato la medida del ángulo diedro. ¿Ok? Entonces, ahí está una captura. Y terminamos con un último teorema. Quiero ver si ahí me han escrito en el chat. Pues nos falta una para terminar, unas 2 diapositivas, pero que son rápidos ahí. Todo ok, ¿no? Sí, no hay, ok, no hay problema. Entonces vamos a terminar acá. Vamos a ver nosotros con planos perpendiculares. Decimos que dos planos son perpendiculares si tienen un ángulo diedro recto. Ahí está. Entonces, mira, acá están los planos. El plano... Un ratito. Acá está mi plano P, mi plano Q. Esta es la recta L, que es la intersección entre ellos. Entonces, si yo trazo un rayo ahí, trazo otro rayo ahí, si este es 90 grados, eso significa que los ángulos de los planos son perpendiculares, ¿no? O sea, esa es la definición. Pero, ¿cómo ubico si me dan de datos que yo tengo dos planos perpendiculares, cómo me ayuda en el problema? Mira, si nosotros yo tengo el plano P y el plano Q, y me dicen de dato que esos planos son perpendiculares. Y eso es lo que no van a dar de dato. O sea, yo no voy a ver si ese plano es perpendicular a tal plano, ¿no? No, eso no. Sino yo voy a utilizar el dato que me den. Ese plano es perpendicular al otro plano. Me van a dar de dato. Entonces, ¿cómo aprovecho mi ejercicio? Profesora, si yo tengo que dos planos son perpendiculares, entonces en mi ejercicio yo ubico cuál es la recta en común, ¿no? Esta es la recta común, ¿sí o no? Entre ellos dos. Ya, esa es la arista. Trabajo con la arista. Esta es la arista. Entonces, a ver, te voy a hacerlo. Esa es la arista. L2 es la arista. Ahí está. Entre esos dos planos, semiplanos. Entonces, si en el semiplano P, por ejemplo, en el semiplano P, trazo una recta L1 que sea perpendicular a L2, ahí está. Entonces, yo puedo decir que esta recta L1 va a ser perpendicular a todo el plano Q. O sea, si ya me dan que dos planos son perpendiculares y tengo una recta L1 en el plano P que sea perpendicular a la arista, entonces yo puedo decir que ese L1 ya es perpendicular a todo el plano Q. Va a ser perpendicular a todo el plano Q. ¿Ok? Entonces, ahora tú me dirías, profesora, pero hemos visto hace un momento, si yo tengo un plano y tengo una recta, ¿sí? L, y si yo tengo acá una recta perpendicular,
yo no puedo decir que esa recta L sea perpendicular al plano, claro, porque solamente es a 1. Mínimo tienen que ser a 2 para poder decir que es perpendicular a todo el plano. Claro, está bien. Pero en este caso, aquí en este teorema yo tengo el dato de acá, que los planos son perpendiculares, y es un dato fuerte. Entonces, si los planos son perpendiculares y tú tienes una recta en uno de los planos que sea perpendicular a la arista, entonces esa recta ya es perpendicular a todo el plano que está abajo, ¿no? A todo el plano que está ahí. Entonces, no necesito dos, sino con uno es suficiente. ¿Por qué? Porque los planos son perpendiculares. Si no tuviera esto, entonces yo ya no podría decir que L1 es perpendicular a Q. Tendría que tener otro ángulo recto. Pero como ya los planos son perpendiculares, entonces ahí no hay problema. ¿Ok? Entonces, eso vamos a utilizar, le hacen una captura, en el caso que nosotros nos den de dato que dos rectas son perpendiculares entre sí, ¿sí? ¿Ok? Que dos planos son perpendiculares entre sí. ¿Ok? Utilizamos ahí. Y terminamos con un teorema que de repente no utilicemos ahora, pero les voy a colocar, que utilizamos las siguientes semanas, ¿sí? Es una captura ahí. Terminamos con esa diapositiva para ver la teoría, los ejercicios. Es que área de una región proyectada. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un plano P y un plano Q, y en el plano P tienes un triángulo ABC, ¿ya? Ahora, ese triángulo que está en el plano P, lo vas a proyectar en el plano Q. ¿Cómo proyectas? Trazas las perpendiculares de los vértices del triángulo hacia el plano Q. Y lo que al tener estos vértices en el plano Q, los unes y tienes el triángulo. Y ese triángulo de amarillo es la proyección, ¿sí? Está con respecto al plano Q. Entonces, el teorema me dice que la región de aquí y la región de abajo lo vamos a relacionar. ¿Cómo? Con el ángulo diedro. Mira, entre el plano Q y el plano P hay un ángulo diedro acá, alfa, porque acá está la arista. Entonces el teorema me dice el área de la región proyectada es igual al área de la región original, porque la original es la que está arriba, por el coseno del ángulo diedro. Y eso viene a ser el teorema de la área de una región proyectada, que lo podemos utilizar, de repente no ahora, más adelante, pero ahí está. Bien, chicos, con eso terminamos la parte teórica y comenzamos a ver los ejercicios de clase, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vamos a ver los ejercicios de clase, ¿sí? Pero vamos a ver, les doy un tiempito para ver el ejercicio 1 y 2, ¿ok? Pero en el ejercicio 2 quiero hacer una observación. Seguro que ya varios de ustedes han estado ya resolviendo los ejercicios. Hay una corrección, ¿ya? Lo voy a colocar aquí. A ver, en el ejercicio 2. ¿Cuál es? A ver. El ejercicio 2. Acá está, lo tengo. En el ejercicio 2, ahorita vamos a ver los ejercicios, ¿sí? Solamente para que vayan trabajando aquí. Acá me dan de dato, me han dado 4 raíz de 17, pero es 4 raíz de 5, ¿ya? Ese es el cambio en el ejercicio 2, ¿sí? Este de acá. Y con eso ya todo está ok. ¿Ok? Esa es la única corrección. Entonces, en el ejercicio 2, en vez de 4 raíz de 17, va a ser 4 raíz de 5. El otro sí sigue igual. ¿Está bien? Entonces, ese es el cambio en el ejercicio 2, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, 4 raíz de 5 en vez de 4 raíz de 17. Bien, entonces le doy un tiempito para que vean el ejercicio 1 y 2 y comenzamos a resolver, ¿ya? ¿Ok? Ahí está listo entonces para ver el ejercicio 1, ¿ya? Ahí está. Ok. Entonces vamos a ver, les voy a dar, no hay ninguna pregunta, voy a ir al chat. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, todo ok, ¿no? Bien, entonces, a ver, el ejercicio 1 y 2, con la teoría que hemos estado trabajando, a ver, revísenlo, con el cambio también que estoy en el ejercicio 2, y ahorita comienzo, le doy unos minutitos para que ustedes revisen, lo trabajen, y luego yo comienzo a trabajarlo, ¿ya?
Bien, vamos a ver los ejercicios, ¿sí? A ver, ¿todo ok? Bueno, si no hay ninguna consulta, ok, no hay problema. Les dije, pueden prender su micrófono si tienen alguna consulta, ¿sí? Vamos a comenzar a ver los dos primeros ejercicios, ¿ya? A lo que hemos trabajado, ¿ok? Bien, me dicen, en la figura, tenemos en la figura, sacamos de la figura el enunciado, O es centro del cuadrado ABCD. Entonces, acá está, O es centro, acá está el O, centro del cuadrado, este es un cuadrado ABCD. Entonces, mira, por acá va a pasar una diagonal, pues, ¿no? ¿Sí? Acá está una diagonal y sabemos que si trazamos una de las diagonales, AC, sabemos que O es punto medio, ¿no? ¿Sí? Ya que es el centro de ese cuadrado. Luego me dicen AM es igual a MP. Ahí está, AM igual a MP. Y OM es igual a BP. OM es este que hemos dado aquí. OM es igual a BP. Ahí está, BP está acá y acá está OM. Son iguales. Entonces le vamos a llamar A y A. ¿Ok? Acá está A y a estos dos. Hay en la medida del ángulo entre las rectas alabiadas OM y BP. Entonces nos están pidiendo la medida entre las rectas alabiadas OM y BP. OM es justamente esto que hemos colocado de fosforescente, este de aquí, ¿sí? Diré, hemos colocado más bien dicho de este colorcito, ¿está bien? Azul acá. Hemos colocado este azul. Y acá está BP, mira, en marrón. Entonces me piden el ángulo entre esas dos rectas que hemos resaltado. ¿Está bien? Esas son rectas alabiadas, ¿ah? Entonces, ¿qué les dije cuando queremos ubicar el ángulo entre ellas dos? Ahí dijimos, profesora, dejo una de ellas fija y trazo las paralelas de la otra. Ah, está bien. Entonces, en este caso, nos conviene dejar fijo lo que está aquí de marrón. ¿Está bien? Nos conviene dejar fijo este de acá. Entonces, profesora, ¿qué trazo? La paralela de azul. ¿Pero dónde pasaría la paralela de azul? Mira, tú tienes que un extremo del azul es M, que es punto medio de AP. Y el otro extremo de esa recta es O, que es punto medio de AC. Ah, tengo unión puntos medios. Entonces, si es punto medio de AP y este es punto medio de AC, entonces uno P con C. Mira, si tú unes P con C, te das cuenta, acá afuera se ha formado como un triángulo, ¿sí o no? Acá, que está encima. Aquí tienes que O es punto medio y M es punto medio. Entonces, si son puntos medios, por el teorema de geometría plana, puntos medios, estos dos, este de acá y este de acá, justamente OM vienen a separar, léelos, porque estás uniendo puntos medios. ¿Me ven ahí? Entonces, por la base media, tú vas a tener que OM es paralelo a PC. Ah, profesora, entonces ya tengo la paralela, sí. Aquí, esta es la paralela. Y te das cuenta que la paralela al OM, uno de los extremos se intersecta con el extremo de la otra labiada, ¿sí o no? Que es de marrón. Y eso mayormente ocurre cuando vamos a trazar la paralela de la otra, esa paralela que se traza de una de las rectas labiadas va a estar, bueno, va a intersecarse con el extremo de la otra recta labiada, que justamente es con BB. Y como este es el punto de intersección entre la paralela y la recta labiada fija, entonces el ángulo que se forman entre ellos dos, ese es justamente, bueno, este justamente es lo que nos están pidiendo antes de ver esto de acá. O sea, este viene a ser el X. Ese es el ángulo entre las rectas alabiadas, la fija y su paralela respectiva. ¿Está bien? Entonces, ese ángulo que estoy colocando X, ese es lo que nos están pidiendo. Entonces, mira, yo ubiqué el ángulo, y eso es lo principal, porque ya sé que es esto lo que tengo que hallar. Y si tú observas, el X está en un triángulo rectángulo acá. ¿Sí o no? Porque este es 90 grados, eso ya está en la figura. Entonces, X está en un triángulo rectángulo y tendría que ver si ese triángulo rectángulo es notable, pues. ¿No? Vamos a ver. Bueno, al menos tenemos que un cateto vale A. Ya. Pero como este es base media, este de acá, como es punto medio, esta es la base media, aparte de ser paralelas, estos dos de aquí, tú sabes que lo que está acá vale el doble del que está acá, ¿no? De la base media, es el doble. Entonces, por la base media, yo voy a tener que eso vale 2A. Entonces, mira, fíjate, ahí está.
Ahí está el X, lo que les dije al inicio. Ese es el X. Entonces, fíjate el triángulo. Acá es 90 que está de dato. Y fíjate el triángulo que estoy sombreando acá. En ese triángulo rectángulo donde este es el X, el cateto vale A y la hipotenusa vale 2A. Entonces, si el cateto es la mitad de la hipotenusa, es el triángulo de 30 y 60. Entonces, si este es A, 2A, esto va a ser A raíz de 3. Entonces X se pone A raíz de 3, X va a ser 60 grados, ¿no? Y eso viene a ser el ejercicio 1. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Hemos ubicado el ángulo entre las rectas alaviadas, hemos usado la parte de geometría plana de lo que es la base media para garantizar o para poder ubicar el ángulo de las alaviadas y pasar el 2A al otro lado por la base media. Y bueno, se forma un triángulo notable, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces eso sería el ejercicio 1, ¿ya? El ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2. A ver, la segunda captura para pasar al ejercicio 2. Bien, vamos al ejercicio 2. Bien, bien, ¿qué nos dice el ejercicio 2? No hay consulta ahí, ¿no? ¿Todo ok? Mira, el ejercicio 2, entonces, con la corrección que se ha trabajado, nos dice, en la esquina de un patio de forma hexagonal, sacamos la figura del enunciado, ¿ya? Acá lo sacamos. Y me dice, en la esquina de un patio de forma hexagonal regular se coloca perpendicularmente el asta de una bandera como se muestra en la figura. Entonces, mira, vamos a... Este que está aquí, este que está acá, es un hexágono regular, que está abajo, porque viene a ser el patio que tiene la forma de un hexágono regular. Y bueno, trabajar con un polígono regular es mejor, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces es un hexágono regular. Entonces, le vamos a llamar A, B, C, D, E, F. Vamos a completar, bueno, este sería G, pues, ¿no? ¿Sí? Aquí D. Bueno, D le hemos colocado D. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Ese es mi hexágono regular. ¿Ok? Y ahí está, justamente se está colocando. Y me dicen, bueno, como es un hexágono regular, ustedes saben que todos sus lados vienen a ser de igual longitud. ¿Sí? Le vamos a llamar A. ¿Está bien? Le vamos a llamar A. Ahora, luego nosotros vamos a tener entonces que AD viene a ser 2A, ¿sí o no? ¿Sí? Eso viene a ser por el polígono, pues, ¿no? Cuando uno de estos dos, esto viene a ser 2A, ¿no? Porque esto de aquí sería A raíz de 3, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es en el hexágono regular, pues, ¿no? Y sabemos que el ángulo de acá, ¿cuánto es, sí o no? Cada uno vale 120, ¿sí o no? ¿Sí? 120 para el hexágono regular. Listo. Me dicen, si la distancia de A y B a P, la parte más alta del asta, son 4 raíz de 5 y 4 raíz de 2. O sea, la distancia de P a A, de acá está, esto vale 4 raíz de 5. Y la distancia de P a B, 4 raíz de 2. Ese es el dato, ¿no? Y el cambio que hemos hecho en vez de 4 raíz de 17 es 4 raíz de 5. ¿No? Ahí la longitud del asta.
Este es el asta, ese es el X que nos pide, la bandera, ¿no? Ese es el asta de la bandera. Ojo que esa asta de la bandera es perpendicular al plano del hexágono, ¿ah? Entonces, como es perpendicular, mira, mira que coloco acá. 90, 90, porque el asta me dan de dato, acá está, se coloca perpendicularmente el asta de una bandera. Entonces, ahí está. Entonces, como es perpendicular, ahí está el 90 y el 90. ¿Está bien? Entonces, ahí está. ¿Qué más? Bueno, como nos están pidiendo el X, que es la altura, lo que voy a usar es Pitágoras. Mira, Pitágoras en ese triángulo que llaman PDB. Entonces digo, a cuadrado más x cuadrado es igual a 4 raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Acá está. Otro Pitágoras, ¿dónde? Bueno, acabo de tener a cuadrado más x cuadrado es igual a 32. Le llamo 1. Utilizo otro Pitágoras, mira dónde. Ahí en ese triángulo de acá. ¿No? X cuadrado más 2a al cuadrado es igual a 4 raíz de 5 al cuadrado. Lo que significa que 4a cuadrado más x cuadrado es igual a 80. Entonces, mira, tienes esto, bueno, tienes esto de aquí y tienes esto de acá. Entonces, con estas dos ecuaciones ya salió pues el x, ¿sí o no? Claro, dos ecuaciones aquí, vamos a tener entonces de 1, 2, x es igual a 4, que justamente viene a ser el ejercicio, la clave C. ¿Ok? Bien, eso sería entonces el ejercicio. Tomo una captura ahí. Ok, si eso sería el ejercicio, ¿ya? 2. Entonces, con ese cambio, Pitágoras no hemos utilizado, ¿no? Pitágoras ahí. Y ya teníamos el valor de X. Bien. Entonces, una captura ahí. Hemos visto aquí distancia, perpendicular a un plano. Y ahí hemos utilizado, pues, lo que son perpendiculares esos dos para utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Ok. Bien, a ver, entonces vamos al ejercicio 3. A ver, un ratito. Ya, a ver, ¿no hay una consulta? ¿Todo ok? ¿Sí? Vamos ahí entonces. ¿Está bien, chicos? Ok, ¿no? De consulta, nada. Entonces, vamos a ver ahora el ejercicio 3 y 4. A ver, me gustaría que lo revisen. Revisen el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Ok, gracias. Ya. Entonces, revisen el ejercicio 3, el ejercicio 4, los dos, y para yo así resolverlo, ¿ya? A ver, ahí trabajenlo. La cosa es que ustedes lo trabajen, ¿ah? Lo vean ahí, que pueden utilizar a la teoría que hemos visto, y luego en unos minutos yo comienzo a resolverlo, ¿ya?
Bien, vamos a ver el ejercicio 3 y 4. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Aunque aquí está. Vamos a verlo. Ok. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio 3? A ver, vamos a ver aquí el ejercicio 3. Listo, me dicen. En la figura, sacamos la figura del enunciado, ¿sí? El dron se encuentra a la misma altura del farol, ¿no? Acá está el dron. Acá, ¿está bien? Entonces, me dicen, se encuentra en la misma altura del farol. Acá está, mira, acá está el farol, acá, y estos se encuentran a la misma altura, dice. Entonces, lo que hacemos es en este plano, este es un plano que está acá, ¿sí? Trazo aquí una paralela a esta de acá, y trazo una perpendicular por aquí, porque va a caer justamente perpendicular al plano, ¿no? Entonces, ahí está, es como si hubiese formado, entre comillas, un rectángulo acá, ¿no? Entre A, B, y el punto donde llega acá, y C, ¿no? Ahí tenemos eso de ahí. Bien, entonces, ahí, tienen la misma altura. ¿Ok? Le llamo E. O sea, A, B, E, C forma como un rectángulo. ¿Ok? Pero, ojo que este AC es la altura del farol y este BE es la altura del piso aquí hacia el dron, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, tienen la misma altura estos dos. ¿Ok? La misma altura. AB y CD son perpendiculares, ¿sí? Entonces, AB, ahí está AB, y ahí está CD, ¿no? Me dicen, son perpendiculares, ¿ok? Entonces, mira, que se ha colocado aquí el esto, a ver un ratito, voy a borrarlo acá, ahí está. Entonces, como son perpendiculares, significa que, mira, como acá es 90 grados, tú sabes, como este es perpendicular a todo este plano de acá, entonces es perpendicular a esta línea discontinua y es perpendicular a CD, ¿sí o no? Tanto a CE como a CD es perpendicular, porque es perpendicular al plano. Entonces, como tú tienes así, está acá está justamente, este es A y este es C, ¿no? Me dicen AB, acá está AB, y acá está CD, acá está D, ¿no? He dibujado acá este CD, este de acá. Me dice, como esto ya es 90, es el verde que está acá, ¿sí? Entonces me dicen AB y CD son perpendiculares, o sea, estos son perpendiculares. Entonces quiere decir que acá también es 90 grados, ¿sí? Son perpendiculares aquí. Entonces, acá le coloqué el 90, ¿ok? El 90 ahí. Me dicen, si C es paralelo a AB, o sea, si esto es paralelo a esto, entonces significa que acá también viene a ser, bueno, vamos a tener nosotros aquí el 90. ¿Está bien ahí? Entonces vamos a tener acá, a ver, un ratito, vamos a tener el 90 en esta parte de acá. Entonces nosotros tenemos CE paralelo a, bueno, solamente nos dicen que AB y CE son perpendiculares, ¿ok? Entonces, mira, acá vamos a hacer entonces como CE es paralelo a esto, entonces aquí también viene a ser 90 grados. Lo que significa es, bueno, lo que se tiene es así, mira, si tú lo volteas, ¿ya? Por ejemplo, yo volteo, el E lo coloco arriba, acá está ahí, es como si lo volteo y acá estuviera el plano, acá abajo. Esto de aquí estuviera abajo, acá abajo. ¿Ok? Acá. Entonces, acá está C. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a volver a verlo. Entonces, es que lo que nosotros tenemos aquí es que este S de acá, este S, es perpendicular a este y no a esta parte de acá, y nosotros tenemos perpendicular a esta parte de aquí también, ¿sí? Entonces, basta que es perpendicular a 2, entonces va a ser perpendicular a todo, ¿no? O sea, acá tenemos el 90 se ha colocado aquí, ¿no? Y acá también se ha colocado el 90. Acá tengo el 90, ¿no? En esta parte de acá. Entonces, por ser paralela a esta parte de aquí, entonces nosotros podemos decir que también va a ser 90 acá. Es como tener este de aquí perpendicular a un plano que pasa por acá. ¿Está bien? En ese sentido. Porque me dicen que esos dos son perpendiculares. Ok, a ver un ratito. En esta parte de acá. Ahí lo vemos. Vamos a terminar de ver la idea acá. Mira, vamos a terminar de ver aquí. Vamos con los datos. Mira, AB al cuadrado más CD al cuadrado es 144. AB es este de acá, A, y CD es este de aquí.
B, ¿ok? Entonces, me dicen que esos de ahí vienen a ser sumar cada una, o sea, a cuadrado más b cuadrado es 144. Ya, ahí lo coloco 144. Y me dicen si la altura, bueno, lo estamos colocando ahí la notación A y B. Luego me dicen si la altura del farol es 5. Acá está, ¿no? Si la altura es 5. Bueno, si esto vale 5, significa que acá también vale 5, ¿sí o no? Porque hemos dicho al inicio, nos dicen que tienen la misma altura, ¿sí o no? Entonces ahí 5 también. ¿Ok? Esa parte 5 también. Acá se me borró algo. Bueno, entonces, acá me salió un ratito. Le coloqué el 90. No, así no. Ah, ya. Bueno, aquí sale con el otro. Bueno, ya. Entonces, hemos colocado aquí 5 y 5 y nos dicen, hay en la distancia del dron al punto D. Entonces, me piden la distancia de este dron al punto D, ¿sí? Al punto D. Nos piden la distancia del dron al punto D. Ese es el X. ¿Ok? Entonces, acá está el dron está aquí en este punto de acá, ¿no? Justamente en este punto B, y nos piden la distancia hacia el punto D. Ese es el punto que nos están, bueno, la distancia que nos están pidiendo. Bueno, entonces, para poder trabajar con el X que está aquí, ¿sí? Este X de acá, lo que necesitamos nosotros, ¿qué es? Bueno, este de acá no debió aparecer en realidad todavía, ¿sí? Pero, porque al inicio hemos dicho, ¿no? Al inicio cuando hemos colocado que estos tienen la misma distancia, como este es perpendicular a la base, hemos dicho al inicio, ¿no? Ahora te voy a borrar. Nosotros tenemos que el farol es perpendicular acá, al plano, este plano P, pues, ¿no? Este plano P. Entonces, por eso se colocó el celestito y el verde, ¿no? ¿Sí? Estos dos de aquí. Todo se colocó acá. Ya. Entonces, al trazar la perpendicular aquí a ese, bueno, este es perpendicular también al plano, porque estos tienen la misma distancia. ¿Sí? Ese es el dato que nos dan. Entonces, al trazar la perpendicular aquí, todos son iguales. Ahora, si yo uniera E con D, ¿sí? Si tú unes, bueno, esto va a ser A. Bueno, como esto de aquí es un rectángulo, ¿está bien? Como este es un rectángulo, el A de acá pasa abajo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces pasa. Ahora, unimos D con E. Al unir D con E, acá también es 90 grados. Justamente está el celestito, por eso estaba al aire, ¿ya? Este es el celestito de aquí. Porque este de acá, BE, es perpendicular también a todo el plano. Porque este BE es paralelo a AC, ¿no? Porque acá se forma un rectangulito, ¿ok? Entonces acá también es 90, ¿ok? Y hemos unido DE para poder trabajar, voy a borrar aquí, para poder trabajar en este triángulo justamente que está acá, en este triángulo rectángulo. Yo diría pues 5 al cuadrado más DE al cuadrado es igual a X al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, el detalle era tener X en un triángulo. Entonces, lo colocamos en ese triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que tendríamos que hallar es DE al cuadrado para poder usar Pitágoras. Ahora, tenemos de dato A cuadrado más B cuadrado que vale 144. ¿Ok? Entonces ese es el propósito, ¿ah? Trabajar en el triángulo BED que se ha formado. Ahora, aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo tenemos nosotros un triángulo rectángulo. Y justamente este cateto es A y este cateto es B. ¿Está bien? Ese cateto viene a ser B. Bueno, entonces, como este es B, en esta parte de aquí, entonces este de acá, mira, lo voy a trabajar en ese triángulo de acá. Vamos a usar Pitágoras, ¿no? Entonces, A cuadrado más B cuadrado es igual a D al cuadrado. Pero A cuadrado más B cuadrado es 144. Entonces, D va a ser 12, ¿sí o no? En realidad esto vale 12, ¿no? ¿Sí? Esto va a ser 12. ¿Ok? Entonces, sí, bueno, los he dejado así nada más, pero de aquí tú tienes pues que DE va a ser 12. Y ese triángulo, pues, que donde queremos trabajar aquí, tiene 5, tienes 12, que es esto de aquí, 12. Entonces, el triángulo 5, 12 y 13, ¿no? El triángulo conocido ya, ¿está bien? Entonces, al trabajar, este de aquí viene a ser 13. Bueno, directamente pudiste haber colocado aquí 12
Y ya, pues salió, ¿no? Del triángulo rectángulo sin utilizar Pitágoras de frente del triángulo de EB, 13, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya tienen triángulos conocidos, lo colocan directo. Si no, acá se ha colocado un paso más detallado para el X, pero de frente de acá hubiese colocado 12 y ya, ¿no? Conocido, 5, 12 y 13 en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, hemos usado la perpendicular al plano en esta parte de aquí, ¿sí? Para trabajarlo. Y bueno, nosotros teníamos acá las perpendiculares, ¿sí? Para esta parte de acá. Ajá. Ojo que nos hemos utilizado Pitágoras aquí para hallar justamente 144. ¿Ok? Entonces, eso sería el ejercicio 3, ¿ya? Entonces, perpendicular, mira, si no desea nuevamente, este farol perpendicular, en el farol ustedes han visto que acá hay 90 grados, ¿no? Y acá está ya 90 grados. ¿Sí? Al tener 90 grados y 90 grados, es porque tenemos que el farol es perpendicular al plano. ¿Sí? Porque dice profesora, pero hay faroles de repente que están medio chuequitos, ¿no? Claro, pero no. Al tener en la figura, mira, acá en la figura del enunciado, que hay dos ángulos rectos, ¿sí o no? Uno aquí y otro aquí. Entonces, al tener en esos dos, significa que el farol de acá, ella es perpendicular a todo este plano P que le puedo llamar, ¿no? A toda esta parte de acá. A todo ese plano que está aquí abajo. Y es por eso que cuando me dicen que del dron acá tiene la misma altura, entonces es como de aquí yo trazo una rectita más y de aquí le trazo, pues, ¿no? Una perpendicular. Entonces estos tienen la misma altura en esa parte de aquí, ¿no? Y justo al final nos dicen que vale 5 cada uno. Entonces al trazar la perpendicular aquí, se forma un rectángulo, ¿no? Es por eso que esta distancia de aquí pasa en esta parte de acá. Ahora, aparte que nos dicen AB y CD, AB que es este de acá, y CD, a ver, un ratito, son perpendiculares, ¿no? Entonces, como aquí es 90, ¿no? Bueno, acá también se tiene 90, ¿no? Son perpendiculares, le colocamos el 90 grados en esa parte de ahí con el rojito, ¿no? Bueno, con esta parte de acá, ¿no? Le hemos colocado 90, son perpendiculares. AB y CD son perpendiculares entre sí, esos dos que están ahí, ¿no? Bueno, arriba son perpendiculares, pues, ¿no? En esta parte de acá. Entonces aquí 90, quiere decir que pasa otra recta por acá, repente aquí también va a ser 90, ¿sí? Porque es perpendiculares entre sí, eso es lo que nos quiere decir, ¿ya? Son perpendiculares. Bueno, al tener eso de ahí, abajo, entonces como se tiene que AB es paralelo a CE, entonces abajo se ha formado en 90 grados, ¿no? Sí, se forman 90 grados en esta parte de ahí, ¿está bien? Entonces, paralelas, arriba y abajo son como un rectángulo ABEC, ¿no? Que se formó como un rectángulo ahí. Entonces ahí se tuvo justamente que CE, o más bien dicho, EC es para perpendicular a CD, ¿no? Por las paralelas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, perpendiculares a un plano. ¿Ok? Perpendiculares a un plano. A ver, si alguien tiene alguna consulta, voy a ir al chat. Bien, ¿no? Entonces, aunque creo que hay problemas en el chat, ¿no? No se puede, veo que hay dificultades en el chat. Bien, entonces ya le hicieron la captura. Vamos a pasar al ejercicio 4, ¿sí? El ejercicio 4, que nos dice, sea PB perpendicular al plano que contiene un cuadrado ABCD. Ya. Entonces acá no hay figura. Voy a dibujar un cuadrado. Ese es el cuadrado ABCD. ¿Sí? Ahí está mi cuadrado ABCD, ángulos rectos en las esquinas, lados iguales. Y me dice PB perpendicular a ese plano. Entonces de B, de acá de B, como me dice PB, entonces de B trazo ahí una perpendicular hacia arriba, esa es perpendicular al plano, ¿ah? Todo al plano. Entonces, claro, si PB es perpendicular al plano PB, entonces PB es perpendicular a BC, también es perpendicular a AB, ¿no? A los dos lados, ¿sí? Perpendicular a las rectas que pasan por el punto de intersección. Y PB dos veces AB, PB dos veces AB, o sea, si AB vale A, el lado del cuadrado vale A, entonces PB va a ser 2A, ¿no? Eso es lo que nos dice en el enunciado. Si la distancia, bueno, le hemos llamado a los lados del cuadrado, si la distancia de C a PD es 5 metros, y en la distancia de C, acá está de C, a PD, entonces trazo PD, acá está PD.
y trazo la distancia de C a PD. O sea, cuando me hablan distancia de punto a segmento o recta, llega desde C, llega perpendicularmente a PD, ¿sí o no? ¿Sí? Y esa distancia vale 5. Ahí está. Estamos por arriba, ¿sí? En la base está acá solamente el cuadrado. Estamos trabajando la parte de arriba. Hay el área de la región cuadrada ABCD. Ah, nos piden el área de la región cuadrada. O sea que tenemos que hallar, ¿qué cosa? A. Entonces, si hallamos A, ya tenemos el área de la región cuadrada. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar el área de la región cuadrada. Me piden, entonces, en otras palabras, tengo que hallar el valor de A. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo hallamos el valor de A. Bien. Mira, para hallar A, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer aquí es unir, ¿qué cosa? Voy a unir, mira, el A está aquí, en este lado, el A también está aquí, el A está en este lado. Yo tengo que esta distancia vale 5. Entonces, para poder trabajar aquí en un triángulo, voy a unir C con P. Ahí está. ¿Está bien? Uno C con P. Una C con P y voy a trabajar en este triángulo que está aquí. Mira, ese es el triángulo que se ha formado. Miren el triángulo. Entonces, he unido C con P y mi propósito es trabajar aquí. Esto vale A y la altura vale 5. ¿Ok? Ahora tú dirías, profesora, pero este lado del triángulo también lo conozco. Sí. ¿Por qué lo conoces? Sería A, 2A, y como este es 90, A raíz de 5, profesora. Ah, entonces, en este triángulo PCD, yo podría relacionar los lados, o el tercer lado me faltaría, y con la altura relativa a este PD. Ya, pero sería mejor si ese triángulo fuera un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, este triángulo fuera un triángulo rectángulo. Y sí va a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Mira, utiliza tu teorema de las tres perpendiculares. ¿Cuál es la primera condición del teorema de las tres perpendiculares? Tener una recta perpendicular al plano. ¿Y quién es la perpendicular al plano? PB. Entonces tú dices, profesora, empiezo de P, PB perpendicular al plano de acá, del cuadrado. De aquí, del punto de intersección entre el plano y esa recta, tengo BC perpendicular a CD, o que aquí es 90 por el ser vértice del cuadrado. Entonces tú me dices, profesora, 1, 2, y acá está la tercera. Y esta tercera es perpendicular a CD. Ahí está el tercer ángulo recto. ¿Sí o no? Ahí está el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ah? Empezamos de P, 1, 2, y acá está la tercera. Este es el tercero. Entonces decimos aquí, mira, ahí está. Este es el 90, gracias al teorema de las tres perpendiculares. Entonces, profesora, el triángulo que vamos a trabajar es un triángulo rectángulo, pero antes de sombrear esto, si este es A, este es 2A, este es A raíz de 5. Ahí está, por triángulo notable de 53 medios. Ahora sí, el triángulo, bueno, necesitamos esto de acá, pero para hallar esto de acá necesito también PD, la hipotenusa. Ahora, si la hipotenusa lo puedes hallar por Pitágoras, ¿ah? Pero acá mira, la unido, ¿no? Entonces, A, 2A a raíz de 2, y bueno, es 90, entonces por Pitágoras a raíz de 6. Pero como vuelvo a repetir, esto de acá no es necesariamente, no es necesario unir esto y trazar Pitágoras acá. ¿Por qué? Porque si tú tienes aquí ya, mira, así, no hago esto, solamente hasta ahí. Entonces, profesora, pero si este es un triángulo rectángulo, a esto al cuadrado, 5a cuadrado más a cuadrado, 6a cuadrado. Raíz, este es a raíz de 6, ¿sí o no? Claro. ¿Sí o no? Sale directo con Pitágoras aquí nada más, para poder saber la hipotenusa en función de A, entonces ya no es necesario todo ese paso. Pero ahí está, ¿ya? De todas maneras, pero les digo también ahí, ¿ya? Entonces, si este es a raíz de 6, ahora sí, en el triángulo que está acá usamos relaciones métricas. ¿Cuál caso? Relaciones métricas. Producto de catetos es igual a la hipotenusa por la altura. Ese es el caso de relaciones métricas que vimos en la semana 9. Producto de catetos es igual a la hipotenusa por la altura relativa a la hipotenusa. Y de ahí trabajando A me va a dar raíz de 30. Y como me piden el área de la región cuadrada, es A cuadrado, que sería 30, ¿no? Que sería el ejercicio C. ¿Ok? Entonces, eso sería el ejercicio 4, ¿ya? El ejercicio 4.
Entonces, está todo ok, no hay ninguna consulta, ¿está bien? Entonces, a ver, hagan la consulta, chicos, que ustedes crean necesaria. Repito el ejercicio. Bien, vamos a ver el ejercicio 5. ¿Ok? No hay una consulta ahí. Para ver entonces el ejercicio 5. Ok, vamos a leer el ejercicio 5. Ok. Bien, ¿qué me dice el ejercicio 5? Bien, entonces el ejercicio 5 nos dice, en la figura, ahí está, sacamos la figura del enunciado. Ay, se me fue ahí. Un ratito ya. En la figura, A, B y C pertenecen al plano H. Acá está, ¿no? A, B y C pertenecen al plano H. ¿Ok? AP es perpendicular a dicho plano. Acá está AP. Este AP es perpendicular a dicho plano, ¿eh? O sea, AP es perpendicular al plano H. Ahí lo hemos colocado. ¿Ok? Entonces, como es perpendicular al plano, entonces dices, ah, profesora, entonces como CA pasa por el punto de intersección entre AP y el plano, entonces aquí yo puedo colocar 90, ¿sí? Ahí podrías colocar 90. Y ahí está, ¿no? Ahí está, mira, colocamos de verde. Aprovechamos ya uno de ellos, pues como es perpendicular al plano. Y también va a ser perpendicular cuando tú unes A con B, en la misma figura unes A con B, entonces ahí también va a ser 90, ¿no? Se usa hasta de color celestito ahí, entonces ahí también es 90. Bien, ahí está, ahí aprovechamos, colocamos los 90. M es punto, si M es punto medio de PB, M, acá está M, punto medio de PB. Ahí está, entonces mira, estos dos vienen a ser iguales. M, punto medio de PB. Ya. Y PB es 2 veces AC. PB es 2 veces AC. Si AC vale, no, AB, ¿no? Ahí, a ver, ahí es PB 2 veces de AC. Mira, a ver, vamos a ver aquí. Ay, un ratito. Acá se ha equivocado, ¿ya? Debe ser AC, un ratito para que no haya problema. A ver, AC, ¿ya? Entonces ahí está. Ahí está. Entonces PB 2 veces de AC. Si AC le llamamos K, entonces PB viene a ser 2K. ¿Ya bien? Entonces ahí está. Ahí en la medida del ángulo CAM nos piden, ¿ya? Entonces, mira acá, como este es punto medio, K y K se ha colocado ahí. ¿Vale? Entonces, ahí se ha colocado ya K y K. Ahí en la medida del ángulo CAM. Ahí está, mira, CAM. O sea, todo esto de acá es lo que nos pide. ¿Ok? Entonces, me piden ahí en la medida del ángulo CAM. ¿Está bien? Este es el ángulo que nos están pidiendo. Bien. Vamos a ver cómo hallamos ese ángulo, ¿ya? Si nosotros observamos ahí el ejercicio, pues, ¿no? Estamos viendo el CAM. Este X está trabajando en este triángulo que está acá. Siempre hay que ver en qué triángulo está esa incógnita, ¿no? Porque ahí justamente es donde vamos a ver si podemos hallar el ángulo. Entonces, yo observo en la figura, una vez que ya identifique quién es el X, observo que aquí
está el X. ¿Ok? Entonces yo solo sé que el AC vale K, pero yo no sé cómo trabaja MC y MA. Eso sí no sabemos, ¿no? Cómo trabaja. Bien, pero mira, eh, para poder ver los lados, va a ver si yo puedo completar los lados. Entonces, mira, voy a unir P con C, ¿no? Entonces, al unir P con C, nosotros vamos a tener, mira, acá, vamos a ver aquí, mira. Mi objetivo es ver cómo trabaja MC y cómo trabaja MA. Esos dos, no sé cómo trabaja. O sea, si puedo hallarlo en función de K. Vamos a ver. Mira, algo que yo podía identificar primero, así antes de hacer el trazo, es aquí, mira. Tú tienes, se ve este color celestito, es perpendicular acá, ¿sí o no? Perpendicular aquí. Entonces tú dices, profesora, acá atrás en el triángulo PAB hay un triángulo rectángulo, sí, porque este es 90. Y ese triángulo rectángulo AM es una mediana. Entonces tú sabes que si tú tienes un triángulo rectángulo, acá 90, y tú tienes esto, una mediana, ¿qué significa? Que esta longitud también es igual a la mitad de la hipotenusa, ¿sí o no? O sea, los tres son iguales. Y eso ocurre aquí, en el triángulo PAB. Como este es bolita, esto también viene a ser bolita. O sea, también vale K. Entonces, ahí, hasta ahí ya tienes el X está en un triángulo isósceles. Ahora, ¿qué me faltaría ver, profesora? MC, ¿cómo trabaja MC? Entonces, para poder hallar cómo trabaja MC, lo que voy a hacer es unir P con C. ¿Y por qué? Porque al unir P con C, mira, primera perpendicular al plano, ese es el dato. Segunda perpendicular acá. Entonces, al unir P con C, eso de aquí viene a ser 90 grados, por el teorema de las tres perpendiculares. Siempre, ¿no? Acá está, una al plano, dos, y encima tercera. Ahí está. Entonces, esto es 90 grados por el teorema de las tres perpendiculares, como el ejercicio anterior. Entonces, fíjate el triangulito, bueno, te vas a fijar primero en este triángulo, lo que le dije, bolita. Ahora, fíjate en el triangulito que se ha formado aquí, ahí, con el trazo. Y esta es una mediana, ¿sí o no? Como esta es una mediana, entonces también los tres son iguales. Bolita, bolita, bolita ahí. ¿Ahí? En ese triángulo, en esa línea. ¿Sí? En esa línea de ahí, bolita ahí. Entonces fíjate el triángulo que se ha formado con respecto a X. Ahí está, AMC. Sacamos AMC. Tres bolitas ahí, X, y entonces va a ser un equilátero. Entonces el X en el triángulo original donde queríamos trabajar era un triángulo equilátero. Y ahí salió. ¿Ok? Entonces mira, hemos utilizado mediana relativa a la hipotenusa. ¿No? ¿Te das cuenta? Mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ok? Entonces ahí lo ven ya. Ok, entonces hay 5. Vamos a ver ahora el ejercicio 6. Vamos a ver el ejercicio 6. Vamos a hacer el ejercicio 6. Voy a ver el chat si hay una consulta. Bueno, aunque no creo que el chat no funciona bien, pero de todas maneras, ¿ya? Ahí me asomo siempre. Vamos al ejercicio 6. ¿Ok? Entonces ahí está. ¿Ok? Que no dice ejercicio 6, no hay gráfica. En el ejercicio 6 vamos a graficar con lo que nos dice en el enunciado. ¿Ok?
Bien, mira. Sean los rectángulos ABCD y AFED congruentes y no coplanares. Allá, o sea, ahí. O sea, esos dos rectángulos que están ahí no, están en distintos planos. ¿Está bien? Entonces, acá, por ejemplo, tengo mi rectángulo ABCD, ¿sí? Y por acá va a estar el otro, acá está 90, 90 los vértices, y por ahí va a estar el otro rectángulo AFED, ¿no? Porque ambos rectángulos tienen en común A y D. Ahí está. Tienen en común A y D. Entonces, un rectángulo está por aquí, en un plano, y el otro está en otro plano por acá. Y la intersección entre ellos dos es AD. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Me dicen, si BC es igual a AF raíz de 2, ¿está bien? Entonces vamos a tener que BF es igual a BC direza a F raíz de 2. Entonces, bueno, le coloco los 90 grados también aquí, porque como este es un rectángulo, este es 90, 90, acá también es 90, ¿no? Todos los vértices 90 grados, ¿no? Sí, 90 grados, ya. Y me dicen, BC es igual a F raíz de 2. O sea, si AF vale A, acá está AF, entonces BC que está aquí abajo, esto es A raíz de 2. ¿Ok? Me dan esa relación, son rectángulos, ¿ah? Y la medida del ángulo CAE, bueno, CAE, acá está 60 grados. CAE, entonces este es 60 grados. Ahí está, en el dato. Hay en la medida del ángulo diedro EADC. Ah, mira, estamos ahorita con un ejercicio donde estamos trabajando con el ángulo diedro. Entonces, el diedro EADC. Entonces, ¿acuerdan la notación? ¿Qué significa? Que los semiplanos son estos rectángulos. Este es un semiplano, este es un semiplano, y la arista en común viene a ser AD, porque esa es la intersección entre ellas dos. ¿Qué significa? Que ahí tengo que trazar perpendiculares, ¿está bien? En un mismo punto para ubicar la medida del ángulo diedro. Pero fíjate, mira, esta es la arista común. En esta arista tenemos que trazar perpendiculares en un mismo punto, pero si tú observas la figura, en este semiplano, acá ya hay un ángulo recto. Y en el semiplano de abajo, abajo también hay otro ángulo recto. Esos ángulos rectos son porque son rectángulos. Entonces ya no tengo que trazar nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ángulo que me piden? Mira, este es uno, que ya está trazada ahí en la arista. Esta es la otra, que también, porque acá está el 90, acá está y acá está. Entonces, ¿cuál es el ángulo? El ángulo sería SX de ahí. Ahí está el ángulo que forma la medida del ángulo diedro de esos dos semiplanos. Las aristas perpendiculares se trazan en la arista y esta es la arista en común. Y ahí está. Y los ángulos rectos ya están ya porque son rectángulos. X. Ya ubicamos el X. Ya sabemos que es eso lo que tenemos que hallar. Entonces, pero el X, así como está en la figura, está al aire. Entonces, ¿qué hago? Mira, lo que vamos a hacer nosotros es esto, digo, antes de colocar datos. Profesora, para que el X esté en un triángulo, tendría que unir ¿quién? E con C. Claro. Si tú unes C con C, el X ya está en un triángulo acá. ¿Está bien? Entonces yo tendría que ver cómo trabajan esos lados del rectángulo. ¿Está bien? Ahora, lo que yo sé es que esto de acá vale A. ¿Está bien? Eso vale A. Bueno, nosotros vamos a tener aquí, este es A. ¿Está bien? Pero los rectángulos, mira, los rectángulos que me están hablando son congruentes. Y si son congruentes, ¿qué significa? Si son congruentes, significa que si este es A, esto también vale A, ¿sí o no? Y si este es A raíz de 2, este es A raíz de 2 y esto de acá es A raíz de 2. ¿Está bien? Pues son congruentes. Entonces, si este es A, este lado también vale A. Entonces, lo completo, ¿ya? Ahí lo completo A y A. A ver, entonces completo aquí. Acá está. Entonces coloco A y A. Ahí está. ¿Qué más? Mira, yo digo, mira, el X donde he unido ahí, acá, tengo un triángulo isósceles ya. Quisiera ver cuánto vale esto de acá. ¿Está bien? Entonces yo digo, a ver, profesora, si nosotros usamos Pitágoras en el triángulo ABC, este es A raíz de 2 y esto va a ser A raíz de 3.
¿ya? Esta es a raíz de 3, esto también va a ser a raíz de 3. Claro, como los rectángulos son congruentes, entonces la longitud de sus diagonales son iguales. A raíz de 3, a raíz de 3. Ah, y mira, aquí voy a borrar todo. Cuando tú trazas justamente lo que he trazado FC, aquí se forma un equilátero. Como era isósceles, pero como acá es 60, entonces esto se transforma en un equilátero. Entonces, esto que está acá va a ser a raíz de 3. Y ya está, mira el triángulo que se ha formado. El triangulito que voy a trabajar aquí. En ese triangulito isósceles, cuando tú tienes un triángulo isósceles, así, donde este es A y este es A raíz de 3, en ese tipo de triángulo isósceles yo puedo decir de frente que todo esto vale 120 grados, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, profesora, si yo trazo aquí mitad, entonces como este es A, este es isósceles, A medio raíz de 3, ¿no? A medio raíz de 3, ¿ok? Y aquí también A medio raíz de 3, porque es mitad isósceles, y se forma triángulo de 30 y 60, 30 y 60, acá arriba 60, 60, 120, ¿no? Pues eso se garantiza. Cuando es A raíz de 3, 120 siempre es acá. Entonces, por eso que aquí del triángulo de la figura, X va a ser igual a 120 grados. ¿Ok? Y eso viene a ser el ejercicio 6, ¿ya? El ejercicio 6. Bien, entonces ahí le toman una captura. Ok. Bien. Toman una foto y vamos al ejercicio 7, ¿ya? Hasta donde lleguemos, ¿no? Porque esta parte es un poquito más así, pesadita con respecto a espacio, ¿no? Más cositas para trabajar. Ok, vamos a ver el ejercicio 7. A ver si llegamos al ejercicio 8. A ver, no hay preguntas. Vamos a ver, ¿ya? Si no hay preguntas, seguimos. Mira, en la figura me dice se tiene una puerta abierta. ¿Está bien? Tenemos una puerta abierta, tal que el punto M está en la mitad de la altura de la puerta. Mira, vamos a hacer la gráfica. Esta es la puerta, ¿sí? Acá está la puerta, que es esta de acá. Y bueno, acá está lo que se ha abierto, pues, ¿no? La parte aquí, y sino que estamos completando acá. Estamos completando aquí. Ahí está, estamos completando esta de acá. Entonces va a ser como un libro. ¿La ven ahí? Como un libro abierto. Ahí está, bueno, la puerta está abierta, pero sino que estamos juntando aquí nada más, porque se visualice mejor. Esta es la puerta de marrón, esa de acá, ¿no? Me dice M, le vamos a llamar, acá está el A, B, y a esto le llamamos CD. Y M está aquí, ¿no? Acá está el M, que es justamente el punto medio de CD. Entonces colocamos ahí, punto medio. ¿Listo? Hacemos esa figura. Y dista de AB igual al ancho de la puerta. Dista de AB, ¿no? Entonces, acá está. Dista de AB igual al ancho de la puerta. El ancho de la puerta aquí, el trabajo perpendicular, perpendicular, esto va a ser A. Y la distancia aquí, cuando tú trazas, eso también va a ser A. Entonces me dicen, acá estamos colocando, a ver, ¿hasta dónde está colocando? Ya, mira. Acá. ¿Qué hacemos? Cuando esto de aquí cierra, tú sabes que esto mismo de la puerta es lo mismo que está aquí abierto, ¿sí o no? Claro, profesora. O sea, en otras palabras, este rectángulo, porque va a ser un rectángulo, es congruente a este rectángulo, ¿sí o no? Estos rectángulos van a ser congruentes porque es lo que se abre y lo se cierra, ¿sí o no? En la misma región. Entonces son congruentes ahí, ¿ya? Entonces, a nosotros nos dicen que dista, o sea, el punto M está en la mitad de la altura de la puerta, acá está en la mitad, ¿ok? Y dista de AB igual al ancho de la puerta. O sea, la distancia de M acá, ¿no? Esa distancia, me dicen, es igual, esta distancia es igual al ancho de la puerta.
Entonces, el ancho de la puerta viene a ser la distancia de estos dos. Entonces, es como si trazara de aquí perpendicular, perpendicular a ambos, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, si yo trazo una perpendicular, estos son paralelos, pues, ¿no? Eso no hay problema. Si tú trazas una perpendicular aquí, acá también va a ser 90, porque estos son paralelos. Este de aquí es paralelo a esto. Entonces, si nosotros colocamos a esta distancia un A, entonces la distancia de M a AB también viene a ser A. Y tú sabes que si es distancia llega al punto medio también, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. Mira, entonces ese es el dato que nos están dando de aquí. O sea, que de AB es igual al ancho de la puerta. El ancho de la puerta es esto, perpendicular entre ellos, ¿no? Es como trazar del punto M una perpendicular a esta línea de acá, ¿sí? A la intersección. Entonces, esta distancia le llamo A y me dice que esta distancia de M a Q también vale A, porque son iguales. Ese es el dato. Ahora, para tener, como nos están pidiendo la medida del diedro determinado por la puerta y en la posición inicial y final, la posición inicial es cuando está cerrado y esto de acá es cuando está abierto. O sea, me piden el ángulo que se abre aquí. O sea, el ángulo que abre, que se tiene entre el inicio y el final de la puerta, ¿no? Cuando está cerrado y cuando está abierto. Entonces, para poder hallar ese ángulo diedro, lo único que hago es unir Q con N. Si tú unes Q con N, estos dos de aquí son iguales, pues, ¿no? Porque es el mismo ancho de la puerta. Este es lo que está abierto, con la puerta van a ser lo mismo. Entonces, pero esta distancia, entonces, esos dos van a ser iguales. Entonces, ahí está, A, porque es lo mismo. Entonces, como me piden el diedro desde el inicio es cuando está cerrado aquí y luego el otro semiplano. O sea, estos son los semiplanos y esta es la arista. Entonces, si tú observas en esta arista, y estos son los semiplanos que están, la puerta con lo que está abierto aquí, te das cuenta que en la arista estas son perpendiculares, uno acá y el otro acá. De ambos semiplanos han atravesado la arista en un mismo punto. Entonces, el X, ¿quién viene a ser? Sería lo que se forma de aquí para acá. Ese es el X. Y fíjate que el X está en un triángulo equilátero, porque esto vale A y A. Y como es equilátero, entonces vamos a tener que el ángulo que nos piden es 60 grados. ¿Ok? Y ese es el ejercicio 7. ¿Ok? Ese es el ejercicio 7. ¿Ok? Vamos al ejercicio 8, ¿sí? Antes que termine. Vamos al ejercicio 8 antes que termine. ¿Ok? Vamos a terminar con el ejercicio 8, que es un problema con respecto a planos perpendiculares. No hemos visto hasta ahorita planos perpendiculares. Vamos a terminar con esto, ¿ya? Con el ejercicio 8. ¿Ok? Y luego le doy las claves y les paso rápidamente la 9 y la 10, ¿ya? Mira, en la figura, el hexágono que está aquí, A, B, C, D, E, F, y el cuadrado, este cuadrado que está acá arribita, este es un cuadrado que está arriba. Dicen que están contenidos en planos perpendiculares. Ahí. Entonces, este es un hexágono regular, ¿ya? Este es el hexágono regular, sus lados son iguales, ya no hay problema. Bueno, acá ahí no parece, pero es que a veces me dice un hexágono regular y ya por esa hora no parece una línea más grande que el otro, no, se grafica de esa manera para poder visualizar mejor la solución, pero los 6 son iguales, me dicen regular, ¿ya? A veces me dice, profesora, no parece más grande el otro, sí. Es en el sentido de que pueda yo, ¿cómo se llama? Visualizar mejor la solución, porque si lo dibujo igualito, no voy a poder visualizar mejor la solución. Es en ese sentido, ¿ya? Que a veces colocamos así uno más grande y el otro más corto, ¿ok? Es un hexágono regular, ya, le llamo A al lado. Sabemos que en un hexágono regular el ángulo es 120 grados, así es. Ahí está. ¿Sí? Eso todo. Y sabemos que también en un hexágono regular, si unes B con F, como este es a raíz de 3. Ese tipo de triángulo también lo hemos visto. Ya. Acá también es a raíz de 3. Eso es todo lo que hacemos en la base, ¿ya? Con el hexágono regular, geometría plana. Ahora, el que está arriba, ese que estamos rodeando de verde, ese es un cuadrado. Ese es un cuadrado, me están diciendo. Entonces, 90 grados en los vértices. Y el lado del cuadrado es a raíz de 3, porque acá está. Entonces, el lado del cuadrado tiene ya la misma variable que el lado del hexágono, ¿sí o no? La variable es a trabaja, ¿ya? Me dice, están en planos perpendiculares. ¿Qué significa? Que este plano que está aquí de verde es perpendicular a lo que está abajo. ¿Y cuál es la intersección entre ellos dos? BF. Me interesa la intersección.
significa que esta arista, en esta arista de acá, todo eso de ahí va a trabajar en ambos, el cuadrado y el hexágono. Ahí es la medida entre el ángulo, mira, ahí es la medida del ángulo entre ND y el plano que contiene el hexágono. ND está acá, mira, ese es ND. Me dicen el ángulo entre ND y el plano del hexágono, o sea, abajo. Me está pidiendo del hexágono que está por aquí y el ND que está por arriba. ¿Cómo hallamos el ángulo entre una recta y un plano? Mira, es el ángulo entre la recta y su proyección. Si tú sabes que este NF es perpendicular, que este es 90 por ser vértice del cuadrado, entonces si esto está perpendicular a la arista común entre el cuadrado y el hexágono, significa que NF es perpendicular a todo el plano. Como el plano del cuadrado es perpendicular al plano del hexágono, significa que este lado del cuadrado es perpendicular a todo el plano. ¿Qué significa? Que aquí también es 90 grados. ¿Ok? Y esto va a ser el X que nos piden. Como esto va a ser perpendicular, entonces esta es la proyección. Esta es la proyección. ¿Está bien? Entonces, con respecto al plano. Entonces, el ángulo va a ser entre la recta y su proyección. Y eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, mira, entonces como este es 90 por ser perpendiculares, ¿te das cuenta el triángulo que está aquí? Esto vale a raíz de 3 y esto vale a raíz de 3. Si los catetos son iguales en un triángulo rectángulo, es un triángulo notable de 45 grados. Entonces, X va a ser 45 grados. Y listo. Eso sería el ejercicio 8. Ok, chicos, entonces miren, eso sería, hemos visto en realidad casi todos los temas, ¿ya? Diedro, planos perpendiculares, recta perpendicular a un plano, teorema de las tres perpendiculares y alaviadas, ¿no? Que son los temas que hemos trabajado ahorita en la separata. Ok, entonces, revisen los demás ejercicios que tienen en la separata. Les voy a pasar rápidamente la 9 y la 10 para que ustedes lo trabajen, ¿ya? ¿Sí? Entonces, mira, voy a pasar aquí. Háganle una captura, ¿ya? Les voy a pasar para que ustedes lo revisen. A ver, háganle una captura. Ya no, el tiempo ya no da para ver esos dos ejercicios, pero quiero que lo tengan y ustedes lo analizan. Lo trabajan y después lo comparan con la solución, pues, ¿ya? ¿Sí? Esa es la 9. ¿Ok? Y por acá está la 10. Ahí está, la 10. ¿Ok? Acá está la 10. Ahí está. Listo, le hacen una captura y esos serían los 10 ejercicios. Luego me faltan... Aquí es un poco más detalloso para explicar, es por eso que el tiempo a veces no da exacto, ¿ya? Entonces terminan ahí la 10, le hacen la captura y lo terminan. Ya ustedes revísenlo bien, cómo se trabaja, trabajan ustedes primero solo y luego lo van a comparar con la solución, ¿ya? Y les paso acá está la clave de los ejercicios propuestos, ¿ok? Que también sería bueno que lo revisen y lo trabajen. Ok, chicos, entonces ahí nos quedaríamos, ¿sí? Y a la siguiente semana vamos a continuar con los poliedros, ¿ya? La siguiente semana con los poliedros, vuelvo a repetir, ya conmigo vamos a trabajar de aquí para adelante, profesor tú percance, entonces voy a trabajar con ustedes los días lunes, ¿ya? Ok, chicos, nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Cuídense, hasta luego. Ya, ok, hasta luego, chicos, gracias, gracias. Ok, chao, chicos, trabajen, buen día.